En los últimos meses, un inversor que no quisiera asumir riesgo se tenía que conformar con rentabilidades cercanas a cero. Actualmente nos encontramos con un nuevo escenario provocado por la presente política monetaria de los bancos centrales, preocupados por evitar la deflación y fomentar el crecimiento económico. La intensidad y la complejidad de la crisis financiera ha generado ciertas anomalías financieras, entre ellas los tipos de interés negativos. Como ya sabrán, a principios de junio del 2014, el BCE situó los tipos de interés de los depósitos bancarios en su entidad por debajo del cero. ¿Qué significa? Que un banco, si realiza una inversión en el Banco Central, a su vencimiento obtiene una cantidad inferior a la que invirtió. Por lo tanto, es como si el BCE fuera una caja fuerte donde los bancos no buscan rentabilidad, sino seguridad por la que están dispuestos a pagar un determinado coste. Inicialmente, la intención del BCE era desincentivar a las entidades financieras a realizar depósitos, ya que les costaba dinero, y ese capital lo acabaran destinando a la economía real en forma de préstamos o créditos. Pero ¿por qué no lo prestan? Seguramente porque el nivel de morosidad es más alto de lo debido y esto les consume capital. En cambio, si lo depositan en el BCE, no les consume capital. O bien porque no se reciben proyectos interesantes para financiar y los que demandan capital son empresas con riesgo. ¿Realmente está todo tan mal como para no prestar y dejarlo al BCE a tasas negativas? Yo no lo sé. Sí sé que hoy la inflación es cercana a cero e incluso negativa, y el crecimiento de los países europeos también. ¿Y durará mucho? Seguramente más de lo deseable y más de lo que nos habíamos imaginado. Volviendo a los tipos negativos, recordar que desde noviembre del año 2014 los bancos alemanes como el Commerzbank empezaron a cobrar intereses por depósitos a grandes empresas, inversores institucionales e incluso particulares con más de 500.000 euros. Es decir, que un inversor está dispuesto a pagar 100 euros por un activo que a su vencimiento, dentro de 3, 6 o 12 meses, le devolverán 99 euros. Por suerte, esto no ha llegado, ni está previsto que llegue a corto plazo al pequeño inversor o minorista. Pero no es la primera vez que sucede en los últimos años. Recordemos que en el año 2012 las letras del Tesoro alemán ofrecían un tipo de interés negativo, cuando los inversores temían que se rompiera la zona euro y les llevó a refugiarse en activos de deuda a corto plazo del Estado alemán. El mismo escenario lo vemos hoy en bonos de empresas multinacionales europeas o americanas, o bien en estados como Finlandia, la misma Alemania y Suiza, donde, por cierto, comprar bonos a 1, 3, 5 o hasta 10 años, la rentabilidad es negativa. Como gestor de instituciones de inversión colectiva, a la hora de invertir la tesorería de un fondo SICAV, me encuentro que los repos me dan rentabilidad cercana a cero o ligeramente negativa, más o menos un 0,04 nominal. Entonces, ¿qué debo hacer? Muy fácil. Buscar activos cuyos riesgos se pueden asumir y den rentabilidad positiva. Si voy al mercado de deuda, bien sea al mercado monetario o de renta fija, el problema es que no es fácil encontrarlos. En el mercado primario, las empresas y estados que no tienen riesgo no tienen por qué pagar más si el mercado les deja financiarse a rentabilidades cercanas a cero. Y en el mercado secundario, quien tiene sus activos tan preciados no quiere venderlos a cualquier precio, y para convencerlos les tenemos que ofrecer más de lo que vamos a recibir, es decir, asumir rentabilidades negativas. Seguramente la mejor opción será buscar una alternativa de inversión, como la renta variable. Pero aquí, ya saben, debemos convivir con la volatilidad y el riesgo. Pero como decía mi compañero, el doctor Xavier Puig, en un vídeo que se habla sobre qué hacer con nuestros ahorros, ¿es realmente arriesgado invertir en empresas de primer nivel, bien gestionadas y poco endeudadas? Espero que ustedes no confundan riesgo y volatilidad. Riesgo es la probabilidad de no recuperar totalmente el capital invertido y volatilidad es la variación del precio de mercado de los activos. La bolsa es volátil, los precios de las acciones suben y bajan, pero no tiene por qué ser muy arriesgada.